Ahí la pueden ver. Sí. Muy bien. La clase de hoy va a ser una clase bastante sencilla porque el tema es sencillo. Lo que sí vayan preparándose para la clase de la semana que viene, que esa sí va a ser densa. Bien. Tenemos básicamente tres tipos de estructuras, como pueden ver acá en la pantalla. Las vigas, que son las estructuras eminentemente o preponderantemente horizontales. Pórticos, que son los que están compuestos por barras, tanto horizontales, verticales e inclinadas. Y hoy lo que vamos a analizar es las estructuras que le vamos a llamar reticuladas, que son como las que dibujé acá, cuyas principales características son las que les menciono abajo. Fíjense, todas las barras deben ser de eje recto, todo nudo debe estar formado por una articulación perfecta. Los nudos son los sitios de la estructura en donde se unen dos o más barras. La tercera característica que tiene una estructura reticulada es que todas las fuerzas deben ejercerse en esos nudos articulados. ¿Ven? Como el dibujito. Y tiene que cumplir lo que se llama la condición de rigidez, que es para que la estructura sea isostática. La cantidad de barras tiene que ser, como lo dice acá la ecuación esta 1, la cantidad de barras tiene que ser igual a 2 veces el número de nudos o de articulaciones menos 3. Entonces, fíjense, acá el número de articulaciones o nudos son 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, 2 por esa cantidad por 5, 10, menos 3 serían 7. Para que el sistema sea isostático como condición necesaria, entonces la cantidad de barras de nuestro reticulado tiene que ser igual a 7. Las contemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuestro reticulado entonces cumple con la condición de rigidez. Si el número de barras es menor que esa cantidad 2A o 2N, dependiendo cómo uno le llame, articulaciones o nudos. Pongamos A para que quede expresado de la misma forma. Si la cantidad de barras es menor que 2 veces el número de articulaciones menos 3, el reticulado es hipostático. En cambio, si la cantidad de barras es mayor a ese valor 2A menos 3, el reticulado va a ser hiperestático, porque quiere decir que le sobra cantidad de barras. Tiene más cantidad de barras que las necesarias. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Les comparto ahora otra pantalla en donde vamos a ver cómo se calculan las fuerzas Profe, internas que existen en un reticulado. Sí, ¿puedes repetir lo de hipostático e hiperestático, por favor? sí, sí, sí. Les vuelvo a compartir la pantallita. Entonces, ¿logran ver ahí la ecuación de nuevo? Sí, profe. Sí, se Bien. ve. La condición necesaria, entonces, para que el reticulado sea isostático es que la cantidad de barras sea igual a 2 veces el número de articulaciones menos 3. Si se cumple esa condición necesaria
el reticulado va a cumplir con esa condición, que es la que necesita para hacer un reticulado isostático. ¿Qué pasa? Esa cantidad de barras puede ser mayor o menor o igual que la indicada. Si es igual, altas probabilidades que el sistema sea isostático y lo podamos resolver. En cambio, si tengo menor cantidad de barras que las indicadas por 2A-3, el reticulado es hipostático, porque quiere decir que tiene menor cantidad de barras que las que necesita. Las que necesita es 2A-3. Y si la cantidad de barras es mayor a 2A-3, significa que tiene mayor cantidad de barras de las necesarias, por lo tanto va a ser hiperestático. ¿Comprendido? Sí, ¿Quedó claro perfecto. el concepto? Sí, Bien. Ahora les voy a compartir la otra pantalla, que es la que nos va a indicar directamente cómo calcular analíticamente los reticulados. Le vamos a llamar método de los nudos. Avísenme, por favor, cuando la puedan ver a la pantallita. sí se ve. Bien, supongamos que tenemos este reticulado cuyas incógnitas, las reacciones de vínculo, ustedes ya las saben calcular. Supongamos que sea RA, B sub B y HB. Y las fuerzas que existen sobre ese reticulado sería P1, P2 y P3. P1 actuando en el nudo E, P2 en el D y P3 en el nudo C. Cada barra la vamos a llamar por los nombres de los extremos. Por ejemplo, esta barra inclinada que tenemos acá, le vamos a llamar la barra de B, porque sus nudos extremos son el D y el B. Esta otra barra, por ejemplo, la que une el apoyo A con el B, le vamos a llamar barra AB. Lo que vamos a hacer ahora en este tema es calcular las fuerzas que tiene que resistir cada barra. Esa fuerza que debe resistir cada barra le vamos a llamar fuerza normal N y la vamos a identificar con el subíndice de los nudos extremos de la barra. Entonces, la barra, por ejemplo, CD va a tener una fuerza interna NCD. ¿Cómo tenemos que hacer para calcular esas fuerzas que hay en cada una de las barras? Fijémonos, este reticulado es el mismo que teníamos en la otra pantallita. Tiene 7 barras, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos calculado las reacciones de vínculo, por cualquiera de los métodos que ya vimos, lo que tenemos que hacer ahora es calcular cuánto vale esa fuerza interna N sobre cada una de esas 7 barras. Entonces, ahora nuestras nuevas incógnitas, que son las fuerzas internas, las reacciones de vínculo eran fuerzas externas, las nuevas incógnitas, reitero, son 7. Una fuerza que le llamamos N en cada barra. ¿Cómo hacemos para calcular esas 7 incógnitas? Que en nuestro caso sería NAB, NAD, NAE, NED, NDB y NDC y NBC. Esas serían las 7 barras que tenemos. Como acá, cada nudo, como es el sitio en donde se reúne un determinado número de barras, todas las fuerzas son concurrentes en el nudo, todas las fuerzas internas, porque las barras concurren a ese nudo. Entonces, al ser fuerzas concurrentes,
La sumatoria de momentos no tiene sentido plantearla porque si uno la plantea va a dar 0 igual a 0, no va a aportar ninguna respuesta a nuestra incógnita, a nuestro interrogante, que es conocer cuánto vale la fuerza interna N que desarrolla cada barra. Para eso entonces, lo único que vamos a poder plantear es sumatoria de fuerzas en X y en Y para cada nudo igual a 0. Dos ecuaciones. Por lo tanto, no podemos comenzar por un nudo en donde haya más de 3 barras, o sea, perdón, más de 2 barras, o sea, más de 2 incógnitas, porque tan solo tenemos dos ecuaciones. Por eso, fíjense acá lo que le anoté en 1, en este punto 1, dice comenzar por el nudo o articulación C o E. Fíjense, el nudo C tiene dos incógnitas, porque a él concurren dos barras. Por lo tanto, las incógnitas son las fuerzas que actúan sobre cada una de esas barras. En el nudo E, si lo aislamos, por ejemplo, también tenemos dos incógnitas nada más, NED y NEA. Entonces, podemos comenzar o por C o por E. Supongamos que decidamos comenzar por el nudo E. Entonces, ponemos el título del nudo, ¿ven? Nudo E, lo que puse acá. Hacemos el dibujito del nudo con las fuerzas exteriores que actúan sobre él, que es P1, y las dos fuerzas internas, que sería la fuerza N sobre la barra EA, NEA, y la fuerza N sobre la barra ED, es decir, NED. Esas serían nuestras dos incógnitas. Siempre conviene a esas fuerzas internas N de cada barra plantearlas saliendo del nudo. Cuando la fuerza sale del nudo se llaman fuerzas de tracción. Si las fuerzas entran al nudo se llaman fuerzas de compresión. Lo que conviene es trabajar con las incógnitas todas de tracción, es decir, saliendo del nudo. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, a mí no me quedó muy claro el concepto de la fuerza normal interna de las barras. ¿Lo podría volver a explicar por qué sucede o de dónde sale? Sí, sí. Las fuerzas que actúan sobre el reticulado, por ejemplo, acá la fuerza P1, la fuerza P2, para lograr transmitirse hasta los apoyos, tienen que seguir un camino, ¿no es cierto? Ese camino que siguen las fuerzas en una estructura reticulada es siguiendo el eje de cada barra. Entonces, cada barra va a estar sometida, ¿se acuerdan como cuando ustedes tenían una soga en física 1, que tenían la fuerza T, que ustedes le llamaban la tensión en la soga? Acá cada barra actúa como si fuera una soga. Entonces, transmite a las otras partes de la estructura una fuerza que le vamos a llamar fuerza normal, que tiene la misma inclinación de la barra. Y el valor, que es lo que queremos determinar, y hacia dónde apunta, es decir, su sentido, es lo que vamos a hacer a través de este método que se llama método de los nudos o método analítico. Si ustedes pudieran con un microscopio ver en términos de fuerzas lo que hay en cada barra, en cada una de esas barras ustedes verían esa fuerza N. Y hay acá un principio que si toda la estructura está en equilibrio, cada parte de la estructura tiene que estarlo. Entonces, cuando aislamos, por ejemplo, en este caso, el nudo E tiene que estar en equilibrio ante la actuación de esas tres fuerzas, que es P1, que la conocemos porque es dato del problema, y tenemos que calcular las dos fuerzas internas que desarrolla cada barra, que es NEA y NED.
que esas fuerzas internas son colineales con la barra, es decir, tienen la misma inclinación que la barra, pertenecen a la barra, nada más que no las vemos porque están internas. Yo para lograr verlas tengo que extraer, por ejemplo, el nudo E y equilibrarlo. Cuando el equilibro voy a poder determinar los sentidos y las intensidades de, en este caso, NEA y NED. La dirección es la dirección que tiene la barra. ¿Comprendido? ¿Quién me había hecho? ¿Santiago la pregunta? Sí, profe. Gracias. ¿Comprendido, Santiago? Sí. Bien. Ese es el funcionamiento, le llamemos estructural, de una estructura como esta que llamamos reticular. Que te acordás, tiene que cumplir 3 requisitos. Todas las barras de eje recto, todos los nudos tienen que ser articulaciones perfectas y todas las fuerzas deben ejercerse en esos nudos articulados. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe. Bien. El primer método que vamos a ver para poder determinar la intensidad y sentido de cada una de esas fuerzas en las barras que llamamos fuerza N es el método de los nudos, que es el método que vamos a llamar también analítico. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cuál es la mecánica para aplicar el método analítico para encontrar, en este caso, nuestras 7 incógnitas en el reticulado? No podemos tener más de 2 incógnitas a la vez porque tan solo podemos plantear para el equilibrio del nudo 2 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X en Y iguales a 0. Entonces, desde ese punto de vista, tan solo podemos comenzar o por el nudo E, al que concurren 2 barras, por lo tanto son 2 incógnitas, la normal en cada una de esas 2 barras, o por el nudo C, que también concurren 2 barras. Supongamos que decidimos aislar el nudo E. En ese nudo E, como ustedes pueden ver, si lo aislamos, tenemos P1, que es dato, y las incógnitas serían las 2 fuerzas normales, NEA y NED. Las direcciones son las direcciones de las barras, ¿sí? La misma inclinación de las barras. Entonces, en ese nudo E planteo las 2 ecuaciones de equilibrio posibles que serían sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Supongamos en esa ecuación van a intervenir la componente horizontal de P1 y las componentes horizontales de NED y NEA. Eso lo igualamos a 0 y tenemos una ecuación. De la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que tener en cuenta las componentes verticales de esas 3 fuerzas, de P1, de NED y de NEA. Entonces, las planteamos, como ustedes ya saben, y de ahí despejamos el valor de nuestras 2 incógnitas, ¿no es cierto? 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Supongamos que en nuestro caso NED sea positivo y NEA sea negativo. Vamos confeccionando una tablita. Por ejemplo, ¿ven la tablita que tengo acá en la parte inferior de la pantalla? Sí, Por profe. ejemplo, Profe, disculpe, ¿por qué positiva y negativa? estoy suponiendo, porque como estamos viendo analíticamente y de manera conceptual, estoy suponiendo, para poder avanzar, de decir, bueno, una vez que calculo NED y NEA, supongamos que NED me haya dado positivo. Estoy suponiendo simplemente.
¿Está? Ustedes cuando resuelvan esto con valores numéricos, ahí van a tener el valor numérico exacto y si es positivo o negativo. Yo acá estoy suponiendo, digo, bueno, cuando resuelva ese sistema, supongamos que NED sea positivo y NEA sea negativo. ¿Está? Es una suposición. Ustedes cuando resuelvan no van a tener que suponer nada porque van a tener el valor numérico concreto. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, supongamos que NE sea positivo y NEA sea negativo. Lo que vamos haciendo es una tablita, ven como la que dibujé acá en el ángulo inferior izquierdo, en donde en una columna ponemos el nombre de la barra. Y en la otra columna ponemos cuánto vale en toneladas, o en kilonewton, o en la unidad de fuerza que diga el problema, cuánto vale la fuerza normal, la fuerza N, interna de cada barra. Y si me hacen caso de plantear siempre las incógnitas saliendo del nudo, el signo final que va a tener es el mismo signo que ustedes han encontrado en la ecuación. Es decir, NED, si me dio positiva y la planteé saliendo del nudo, en la tablita de respuesta pongo barra ED más encerrado en circulito y supongamos que el valor numérico hayan sido 3,5 toneladas. Entonces, en la tablita, al lado de la barra ED, coloco en la columna de la intensidad de fuerza más 3,5. Ese signo más lo que significa es que la fuerza está saliendo del nudo. Y si la fuerza sale del nudo, le vamos a llamar fuerza de tracción y la vamos a representar a toda fuerza de tracción por el signo más encerrado en un circulito. Eso es simple convención. Entonces, si yo las planteo saliendo del nudo, las estoy planteando como de tracción. Si me dan positiva, significa que el sentido que elegí era el correcto. Por lo tanto, esa fuerza NED en este caso sí va a ser una fuerza de tracción, es decir, que sale del nudo. Profe, ¿hay alguna relación Sí. de la fuerza NED y NA con respecto a P1? Sí, están dadas por el equilibrio del nudo. NED y NEA tienen que ser tales que sumadas con P1 me dé el resultado 0, ¿sí? ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Bien, entonces a medida que voy equilibrando los nudos, voy armando la tablita hasta tener las 7 incógnitas ya resueltas. Por ejemplo, ya analicé el nudo E. Ahora voy a analizar, puedo ir al nudo C o puedo ir al nudo A. ¿Por qué? Porque fíjense que en el nudo A yo ya calculé cuánto valía NEA del cálculo anterior. Entonces, acá, por el principio de acción y reacción, ¿qué es lo que tengo en el nudo A? Si NE Tendría N A E ahora. es lo mismo, yo le pongo siempre el mismo nombre, porque Ah, NEA es igual que NAE, ¿está? Es indistinto, no hay problema con eso, como ustedes quieran. Yo, para no tener 50 nombres distintos, le llamo de una misma forma. ¿Está? En este caso siempre NEA. bien.
pero no hay problema de intercambiarle los nombres. Entonces, NEA, fíjense, en el nudo E la dibujé saliendo del nudo. Entonces, por el principio de acción y reacción, cuando voy al nudo opuesto, que es el A, también debe salir del nudo, porque tiene que tener sentido contrario al que tenía en el nudo E. ¿Lo ven a eso, no? Acá. ¿Sí? ¿Ven, no? Si la planteé saliendo del nudo E, la tengo que plantear también saliendo del nudo A, porque por acción y reacción tienen que tener sentidos opuestos. ¿Está claro eso? Profe, Sí. si si saqué el valor y me dio negativo y usted puso de compresión, No, no, pero cuando la hice una saliendo, cosa es el valor que me dé, que lo voy completando. no la tengo que cambiar. No, no la tengo que cambiar nada, porque si no te vas a hacer lío. No le tenés que cambiar. Si vos supusiste que sale del nudo en un nudo, del otro nudo opuesto también tiene que salir. ¿Está? No importa cuál sea tu resultado real. ¿Comprendido? ¿Comprendido a quien me había preguntado? ¿Quién me había preguntado? Se le fue el internet, parece. Sí, Nahuel, ¿comprendido? Sí, sí. No importa el resultado, vos te fijas en el dibujito inicial que hiciste. Entonces, analicemos el nudo A. RA ya la calculé antes de resolver los nudos. Lo primero que tengo que hacer es calcular las reacciones de vínculo, que ustedes ya saben, ya lo calculé. Entonces, RA es dato. NEA ya la conozco. Por lo tanto, mis incógnitas son NAB y NAD. ¿Comprendido? Que son las otras dos barras cuyas fuerzas internas todavía no conozco. Entonces, planteemos, por ejemplo, acá para que vean bien cómo funciona el tema de los signos, planteemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y después hacen lo mismo con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para ese nudo A. Fíjense, nosotros ¿qué tendríamos en la sumatoria de fuerzas en X igual a 0? Fíjense en la ecuación que armé. Tenemos menos la componente NAX, que vale NA por el coseno del ángulo que forma esa barra, ¿no es cierto? Negativa porque apunta la componente en X en el sentido negativo de las X. Más la componente NAD en X, que es NAD por el coseno que forma esa barra, más NAB por el coseno que forme esa barra, coseno del ángulo que forme esa barra, y con sentido positivo también, porque si ustedes ven del dibujito que hay que hacer del equilibrio del nudo, la componente en X de NAB también es positiva. Y todo eso igual a 0. Ahora, cuando voy a reemplazar el valor de NEA, fíjense, NEA valía, por ejemplo, menos 3 toneladas. Entonces, yo tengo el signo menos de la ecuación y NEA, cuando yo copie el valor que encontré, vale también menos tantas toneladas. Entonces, el menos de la ecuación con el menos del valor de NEA que calculé en el equilibrio del nudo E, me va a quedar un signo positivo. Pero ven, sale solo del reemplazo de las fuerzas. Tengo que poner el signo que me da el armado de la ecuación y después cuando reemplace su valor lo tengo que reemplazar con el signo que me dio. ¿Comprendido, Nahuel? Sí, sí.
profe. Bien, Profe, a mí comprendido no ese me quedó detalle. claro, ¿podría repetirlo? Sí, ¿qué no te quedó claro, Santiago? El tema de cuando reemplaza lo del signo. Sí, es el álgebra básica, no es nada de estabilidad, es lo que ustedes ya saben de matemática. Por ejemplo, si yo tengo en una ecuación menos x, pero el valor de x, que ya no me es incógnita porque ya lo calculé, vale menos 3. Entonces yo tengo la ecuación menos x, y si x vale menos 3, tengo menos x menos, y x menos 3, menos menos, me da más 3. ¿Comprendido? O sea, tengo el signo del armado de la ecuación de equilibrio y después cuando reemplazo los valores conocidos lo tengo que reemplazar con el signo que me dio en el cálculo del equilibrio de nudos. ¿Está, Santiago? Sí, profe. Es lo mismo que yo tenga, supongamos, un valor a que vale menos 5. Si tengo una ecuación en donde tengo menos a, ese menos es el de la ecuación. Cuando reemplace a que vale menos 5, me va a quedar el menos de la ecuación con el menos 5 del valor de a y me va a quedar menos menos 5, o sea, más 5, cuando vaya a resolver numéricamente. ¿Está, Santiago? Sí, profe. Bien, eso es lo que han hecho toda la vida en álgebra, en análisis matemático, ¿sí? Entonces, supongamos acá que NAB me dé menos 2,8 toneladas. Entonces, ven, sigo completando la tablita y pongo el nombre de la barra AB menos, encerrado en circulito, 2,8. Y si, supongamos, la barra AD me da menos 4,2 toneladas, cuando voy armando la tablita pongo la barra AD y en el valor de su fuerza interna N, menos, en circulito, 4,2 toneladas. ¿Está? Y así van haciendo el equilibrio de cada nudo hasta que puedan calcular las 7 incógnitas. Por ejemplo, si ya tenemos ahora, al haber hecho el equilibrio del nudo A, calculado NAD y NAB, ¿a qué nudo podríamos ir? El nudo C siempre podemos ir porque tiene dos incógnitas, que las puedo calcular siempre. Pero ven, por ejemplo, el nudo Al D. al D, claro, el nudo D de dedo tenía 4 incógnitas en un comienzo, pero del equilibrio del nudo E ya sé cuánto vale la NED. Del equilibrio del nudo A sé cuánto vale la NAD. Por lo tanto, yo ya podría equilibrar el nudo D y ¿qué tendría que poner en ese equilibrio del nudo D? Tendría que poner el dibujito del nudo. Ponemos la fuerza P2. Exacto, la fuerza P2. Bien. Me fijo ahora las fuerzas internas que ya las he calculado. NED. Me fijo en el dibujito como la dibujé NED en el nudo E, la dibujé saliendo. Entonces ahora también la tengo que dibujar saliendo para que tenga el sentido opuesto, ¿no es cierto? Por acción y reacción. Entonces es muy sencillo, por eso les digo, si ustedes dibujan siempre las incógnitas saliendo del nudo, cuando van al otro nudo, las hacen también saliendo y no tienen que estar yendo y viniendo de un dibujo a otro. ¿Está claro? Sí, profe. Y en ese Profe, caso, sí, ahí la de la normal del AD ahora sería también saliente, claro, porque yo la planteé anteriormente saliente. exactamente.
Sin importar el signo que obtengamos entonces, ¿no? Exactamente, sin importar el signo que obtengamos. El signo Bien, que obtenemos lo vamos poniendo en la tablita resumen que vamos armando a medida que vamos calculando, ¿sí? bien, profe. Y sí, cuando reemplace los valores, ahí lo tengo que reemplazar con su signo, ¿no es cierto? Si me dio negativo, lo reemplazo a ese valor negativo, y si me dio positivo, positivo. Y lo combino con el signo que me haya dado de la ecuación. ¿Está claro eso, no? Sí, profe. Bien. Entonces, sigamos con el equilibrio del nudo D. Tendría NED. Ya conozco también NAD. Siempre las dibujo a todas saliendo del nudo. Es lo más fácil. Entonces no me tengo que estar fijando cómo la planteé antes. Si las dibujo siempre saliendo, en todo nudo, todas salen, menos las que ya tengo resuelto, que son las reacciones de vínculo, que las tengo que poner con su sentido correcto, y las fuerzas P1, P2, P3, con el sentido que me dice el enunciado del problema. Esta sería NAD. Y ahora las Profe, dos y ahí no incógnitas. tendría. Ah, sí, dos incógnitas son entonces, ¿no? Claro, hasta ahora puse los datos, ¿sí? Y ahora voy a dibujar las incógnitas, que sería NDB, siempre saliendo, si ustedes quieren le ponen un signo de pregunta, entonces saben que esa es una incógnita del nudo, y finalmente NDC. Que es también incógnita, entonces le podemos poner un signo de pregunta, ¿no es cierto? Y hago el equilibrio de ese nudo planteando sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y de ahí calculo las dos incógnitas del nudo. Si me dan positivas, esto siempre y cuando me hagan caso, ¿no? Si plantean todas las incógnitas saliendo de los nudos, si les da positiva, significa que el sentido que di de salida del nudo es el correcto. Y si sale del nudo, se llama fuerza de tracción. Si me da negativa, significa que en vez de salir del nudo, entra al nudo. Y la fuerza que entra al nudo se llama fuerza de compresión. Eso lo representamos, la tracción con el signo positivo encerrado en un circulito y la compresión con el signo negativo dibujado en circulito. Por eso, si me hacen caso, directamente, si el resultado les da positivo, la fuerza estoy seguro que es de tracción, y si me da negativo estoy seguro que es de compresión. Por eso simplemente copio el signo cuando hago la tablita. ¿Se entiende el por qué? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y lo último, para terminar el cálculo analítico, lo que tengo que hacer es dibujar sobre el reticulado, una vez que calcule todo, pero una vez que termine todo el cálculo, una vez que tengo toda la planillita hecha, tengo que dibujar en cada barra cuál es el sentido que tiene la fuerza que calculé en ella. Acuérdense,
Si planteé todo saliendo del nudo, la que me haya dado positivo es tracción. Y la que me haya dado negativo significa que el sentido correcto es opuesto al que yo le di inicialmente, que era saliendo del nudo. Por lo tanto, va a entrar al nudo. Eso lo tengo que sintetizar en la tabla que ya hice y a su vez en un dibujito en el mismo reticulado que resolví. Por ejemplo, la barra ED me dio más 3,5 toneladas. Significa que tanto en el extremo E como en el D, la fuerza interna de la barra, como me dio positiva de tracción, tiene que salir del nudo. Entonces, me fijo la barra ED y dibujo, ven, la flechita sobre el nudo E saliendo, también saliendo por acción y reacción sobre el nudo opuesto D, y le coloco el signo positivo, que significa fuerza de tracción, encerrado en el circulito. Vamos, por ejemplo, ahora, ¿se acuerdan cuando hemos hecho el cálculo del equilibrio del nudo E? NEA nos daba negativa de compresión. ¿Qué significa? Que no sale del nudo, sino que entra, por eso es negativa. Entonces, la NEA, me voy en el dibujito a la barra EA y le dibujo la flechita que entre al nudo E y por acción y reacción también tiene que entrar al nudo A y ven, tienen sentidos iguales y opuestos. Y le coloco el signo negativo que me indica que esa fuerza en la barra EA es de compresión. Por ejemplo, ¿quién me dice, en base a la tablita, la barra AB? ¿Qué signo me dio la barra AB de su fuerza interna? ¿Es de tracción o de compresión? De compresión. Claro, ¿eso qué significa? Que esa fuerza en la barra AB tiene que entrar tanto en el nudo A como en el nudo B. Entonces, sobre el nudo A la dibujo entrando y por acción y reacción, sentido opuesto en el otro nudo, que es también la fuerza entrando, ¿ven? Y le coloco el signo negativo que significa compresión sobre esa barra. Una vez que dibujé, ven, acá ya le doy el sentido correcto a cada fuerza interna en este dibujito del reticulado, como les estoy indicando. Una vez que terminaron de dibujar los sentidos correctos de la fuerza interna de cada barra en el dibujito del reticulado, más la tablita que ya han confeccionado, y ahí recién se termina el cálculo analítico del equilibrio de las barras y del cálculo de todas las fuerzas internas que obran sobre todas y cada una de las barras del reticulado. ¿Comprendido el procedimiento? Van equilibrando, aislando nudo a nudo hasta que consiguen obtener los valores de estas 7 incógnitas en este caso particular. ¿Comprendido el método? ¿Alguna duda? No. No, profe. Profe, Ninguna, profe. ¿usted trabajó Bien. con reticulado de forma de triangular? ¿Podría haber sido de otra forma? No, Y haber sido, ¿no? porque un reticulado que no tenga la forma triangular no es isostático, se mueve. La única forma que hace que toda esa estructura sea indeformable es si forma triángulo. ¿Está, Santiago? Sí, profe. La única Sentido común forma... también el ver ¿Tiene algún sentido común también el ver la estructura, digamos, y más o menos decir, bueno, sí o sí tiene que haber por lo menos una de compresión y una de tracción, o pueden ser todas de tracción o todas de compresión a la vez? No, no pueden ser todas de tracción o compresión. Siempre vas a Sí o sí. tener barras que están traccionadas y barras que están comprimidas. Bien, ¿Está? gracias. Sí.
Si algunas se traccionan, otras se comprimen. Eso dependerá de las fuerzas y de la forma del reticulado. ¿Alguna otra duda? Profe, yo Sí, quería, o sea, si esto era lo que íbamos a ver hoy, si podía mostrar de nuevo la pizarra que mostró al principio, porque no la terminé de entender, porque se ve a muy ver, clarito. sí, a ver. ¿Ahí logras verla? Sí, ahora sí. Dijo que son 3 o serían 4 condiciones. Esa parte ahí me confundí. Sí, son las principales, son 3 condiciones y una ecuación de rigidez. Las 3 condiciones son, la primera, toda barra tiene que ser de eje recto. No puedo tener barras curvas. Segundo, todos los nudos tienen que ser articulaciones. Tercero, todas las fuerzas tienen que actuar sobre esas articulaciones. Las fuerzas externas, es decir, P1, P2, P3, las que fuesen, y también las reacciones de vínculo. Esas son las 3 características fundamentales. Y después está la ecuación que se llama condición de rigidez, que para que sea isostático, la cantidad de barra tiene que estar relacionada con la cantidad de nudos articulados. Esa ecuación que dice que la cantidad de barras es igual a 2 veces el número de articulaciones menos 3, me dice si voy a poder calcular el reticulado porque va a tener solución. Entonces, en nuestro caso, teníamos 5 nudos articulados. Entonces, 2 por 5, 10, menos 3, 7. Tenemos que tener 7 barras. Si las tenemos, puedo resolver. Si tenemos menor o mayor cantidad que esas 7 barras, no lo vamos a poder resolver al reticulado porque va a dejar de ser isostático. ¿Comprendido, Adriana? Ahora sí, profe. Muchas gracias. Muy bien. Esto lo van a empezar a practicar en la clase de la práctica, ¿sí? Y prepárense para el lunes que viene, que la clase va a ser bien densa porque ahí vamos a atacar un tema que es cómo calcular las fuerzas internas en una estructura genérica, ya no tan solo en un reticulado. Y ahí ustedes van a comprender, cuando expliquemos ese tema de manera más acabada, lo que significa una estructura reticulada y la diferencia entre una estructura que es reticulada de otra que no lo es. Pero eso lo vamos a ver completo la otra clase porque es un tema largo. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí. Muy bien. Por hoy entonces terminaríamos acá la clase, vayan practicando y vayan viendo las preguntas para que me las puedan ir formulando en las otras clases, ¿sí? Cosa que lleguen bien preparados al primer examen parcial de acuerdo a la fecha que está en el cronograma. ¿Comprendido entonces? Sí, profe. Muy bien. Nos vemos entonces el lunes que viene.